Filosofía educacional por John Dewey. John Dewey fue un filósofo estadounidense que nació en 1859 y murió a la edad de 92 años el año 1952. A lo largo de su vida participó como profesor, psicólogo y activista político. Pues yo creo que ha sido el primer innovador pedagogo en el campo de toda la pedagogía y eso lo hace muy importantemente actual, aunque haya pertenecido en el siglo XIX y XX, pero las cosas que escribió son absolutamente válidas y muy importantes hoy en día. Y precisamente por eso hoy hablaremos sobre mi credo pedagógico de John Dewey. Y este es la primera parte, lo que es la educación. En el primer artículo, John Dewey afirma que el niño empieza su proceso educativo desde el nacimiento, de forma inconsciente, y que la verdadera educación es la que ayuda al niño a desarrollar su inteligencia para desarrollarse dentro de la sociedad. Y gracias a eso el niño se desarrolla físicamente, psicológicamente y adoptando una correcta actitud dentro de la sociedad. Y cuando analizamos lo dicho, podemos afirmar que cuando hablamos de educación no se puede desconocer el aspecto social, es decir, no podemos dividir la relación entre el individuo y la civilización. Y yo creo que en ese proceso educativo se dan dos vías, una psicológica y la otra social, y que ninguna puede subordinarse es decir, ninguna es más importante que la otra y no se pueden descuidar. Y por otra parte, llama la atención en la forma en que el autor se inclina hacia su filosofía, porque de esa manera fue dándole paso a la pedagogía activa o a una propuesta curricular totalmente diferente o más enfocada en el progreso. Lo que es la escuela. En el artículo 2 se dice que la escuela es una forma de vida en comunidad en la que se encuentran todos los medios más eficaces para poder preparar al niño y que debe representar la vida real. Y es aquí donde entra la famosa frase de John Dewey, la educación no es una preparación para la vida, sino que es vida. ¿Qué quería decir John Dewey con esa frase? Y si nos fijamos, parece un poco sorprendente porque preparar es lo que precisamente hacemos y que creemos que eso es lo que tiene que hacer la educación. Y sin embargo, él empieza diciendo que no es una preparación para la vida y hoy en día lo podemos entender cuando nos ponemos a pensar a qué se refería Dewey con eso. De hecho, la escuela debería en todo caso ser la prolongación de la vida del niño, es decir, la escuela, los docentes deberían de crear vida, ser partícipes de la creación de la vida dentro de la escuela, ¿verdad? Otra de las cuestiones que señala Dewey es que en las discusiones actuales vuelve a estar convenientemente ausentes, porque es lo más y mejor aprenden nuestros alumnos en las escuelas. Son aquellas actitudes que muchas veces aparecen como un currículum oculto. ¿A qué me refiero exactamente con esto? Por ejemplo, nuestros alumnos en las escuelas aprenden mucho más de nuestras actitudes hacia nuestro trabajo docente que de nuestros contenidos curriculares. Aprenden en función de nuestra actitud hacia de cómo podemos o manejamos el conocimiento. Por esto, lo mejor que podemos hacer es intentar transmitirles la actitud, las materias de enseñanza. En este artículo, Dewey afirma que la vida social es la base del desarrollo educativo del niño, puesto que gracias a ello adquiere el concepto de esfuerzo y su pleno desarrollo integral. Pero por otro lado, se considera que el plan educativo
antiguo está diseñado para que las materias se desarrollen de forma aislada sin relacionarla con la vida social y cotidiana. Y cuando en realidad el aprendizaje del niño debería de ser más significativo, empezando por los conceptos más básicos y centrándose en las propias actividades del niño y de sus propias experiencias. Es decir, que la educación debería de basarse en las experiencias del niño, niña, adolescente o quien está aprendiendo, y su progreso debe de estar determinado por su actitud y su interés que surja. Por tanto, la finalidad de la educación no debe de basarse simplemente en perseguir algún objetivo o perseguir algún grado, sino dar sentido a lo que se aprende vivencialmente. La naturaleza del método. En este artículo, Dewey afirma que el método es la manera que tiene el niño de desarrollar sus capacidades e intereses, por lo que el alumno es un elemento activo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la acción debe de estar ligada a la transmisión de los conocimientos y que el niño no se puede basar en el aprendizaje. Es más, el aprendizaje debe de basarse en el interés del niño, en el contexto del niño, aunque estos varían y muchísimo, pero no debemos reprimir los intereses y debemos dejar correr la curiosidad del niño. A eso se refería John Dewey. La escuela y el progreso social. En el artículo 5 menciona que la educación es el método fundamental de progreso y de las reformas sociales, lo que quiere decir que para que una sociedad progrese, la base está en la educación. Y es necesario tener en cuenta en la escuela y en los ideales individuales que hay que formar a la persona en sí misma como seres sociales, y hay que formarlos para la vida en sociedad y moralmente. Flash in the pan.